Muy buenas noches, Dios les bendiga y aún quienes nos ven en tiempo diferido, sabemos cómo nos han hecho llegar sus comentarios y nos sentimos honrados como iglesia, como líderes, como colegas, que podamos sumar un granito de arena en la formación. Nosotros también estamos aprendiendo, nosotros estamos siendo tocados por el Señor y siendo instruidos por el Señor. Hoy quiero dar la cordial bienvenida a nuestros amados obispo pastor, doctor David Cordero, gran amigo. De hecho, David celebra un año con nosotros en este discipulado de manera casi infaltable, salvo 2 jueves por asunto salud. Y los últimos meses, nuestro querido doctor, amigo, pastor Eduardo Cruz ha tomado muy en serio apoyar este esfuerzo de formar a nuestra iglesia. Me siento muy honrado por ser parte y por tener este respaldo. Tendremos la dicha de tenerlos presencialmente el próximo jueves y les quiero recordar que el enlace que ustedes obtuvieron hoy, si vieron la fecha, hasta hoy termina. Después de esto, bórrenlo porque les haremos llegar un siguiente enlace para los siguientes jueves. Quienes no van a estar presencialmente, de igual manera van a recibir el enlace, pero el próximo jueves el discipulado va a ser tipo mesa redonda, tipo tertulia, tipo coloquio, tipo debate, tipo laboratorio. Todavía estamos por discutir cuál va a ser el tema, si seguimos con Génesis o tenemos un tema abierto, candente, afín con el aniversario de la iglesia. Pero como ellos llegan el martes, así que tendremos todo el tiempo del mundo para seguir disfrutando. Ambos ya tienen el coanfitrión, por si van a estar compartiéndonos algunas diapositivas o cualquier información que tuvieran. Así que quiero dar la bienvenida a nuestro querido Eduardo Cruz, quien va a tener la participación de esta noche. Gracias por acompañarnos, bienvenido y nosotros atentos a lo que se viene. Bendiciones. ¿Cómo estamos? Buenas noches, un gusto tenerlos aquí presentes. Estaba viendo a la parroquia, me faltan algunos en la parroquia. Creo que los Fidel y Karen están en el aeropuerto en este momento, rumbo a Quito. Ya están viajando, ya. Algunos otros más que no los conozco físicamente, los voy a conocer ahora en Quito, también me hacen falta. Bien, la idea de esta noche básicamente es la de ofrecer un enfoque divulgativo. El tema del Génesis 1 o el tema del Génesis en general es bastante complejo. Si alguna vez ustedes revisan literatura especializada sobre Génesis, van a darse cuenta de que hay muchísimas cosas que se han escrito y que además a veces hay hasta puntos contradictorios o contrarios. No es tan fácil abordar la temática en una sola clase, en una sola sesión. Tampoco pretendo hacer de esta exposición una exposición ultra académica, porque no cabe. El tiempo, el espacio y otros factores más lo impiden. Sin embargo, siguiendo el hilo de lo que ofreció la semana pasada David, y perdónenme que le diga David, pero nos tratamos así como amigos, ¿no? Yo sé que ustedes le dicen obispo, Ya le mandaste una indirecta de obispo. No, fue un lapsus. Bueno, pero nos vamos a desquitar comiendo allá. Hay cuy y hay katsus y todo eso. Bueno, si le hacemos al cuy, le hacemos a otras cosas también. Entonces la idea es de poder retomar el hilo de lo que él la semana pasada presentó a modo simplemente de afirmación de algunas cosas que él dijo y luego al final él otra vez tendrá la participación para poder hacer las constataciones a la luz de las preguntas que surjan, ¿no? Gracias. Así si que puedes, amplíe la diapositiva, amigo. Listo. Entonces, es básicamente lo que yo voy a hacer. Y precisamente como estamos hablando de algo que tiene que ver con Israel, vamos a escuchar esto y esto nos sirve de abreboca y nos genera entusiasmo y nos motiva a todos nosotros.
Eso fue una mezcla, un mix del Havana Aguila, Benny Semejá, con la música tejana, ¿no verdad? Bueno, realmente yo lo único que entendí allí fue Chicken Broster in Shabbat, Benny Semejá. Muy bien, muy bien. Ya la semana pasada, nuestro amigo David nos decía que el trasfondo de este himno de Génesis 1, de este relato de Génesis 1, tenía que ver con un mito que ya se contaba o un poema que ya se contaba, se recitaba específicamente en suelo babilónico, el famoso poema del Enuma Elish. Y las palabras Enuma Elish significan exactamente cuando en lo alto. Son las dos primeras palabras de un poema. Ahí les dejo el dato, no lo voy a leer, solamente debo decir respecto de este poema, y es que cuando leemos los relatos bíblicos, tenemos que tomar en cuenta que los relatos bíblicos en parte tienen mucho de lo que fue el propio corazón, el propio genio, el propio arte literario, la propia reflexión teológica del pueblo. Pero obviamente, como fueron un pueblo influenciado por diversas culturas, también los relatos tenían mucho de lo que fue la influencia que recibieron de los otros pueblos. En este caso, uno sabe por historia que fueron influenciados por los asirios, fueron influenciados por los babilónicos, por los egipcios, por los cananeos, por los griegos, romanos, etc. Entonces, eso se nota en los escritos. Desconocer eso significaría ponerse una venda en los ojos o ponerse tapones en los oídos y no querer admitir que los escritores bíblicos compusieron muchos relatos tomando en cuenta tradiciones de otros pueblos. Y eso es entendible porque vivieron junto con ellos, en algunos momentos fueron incluso dominados, y siendo un pueblo pequeño y un pueblo también incluso nuevo, porque hubo pueblos mucho más antiguos,
de ley tenían ellos que absorber lo que otras culturas les legaron o les impusieron. El Enuma Elish para los babilonios, déjenme poner esto por acá abajo, era un himno, un cántico, una poesía que se recitaba en las grandes festividades del Año Nuevo, sobre todo, allá en Babilonia. Y hay académicos, y ahí he puesto algunos, que sostienen que este poema lo que trataba de expresar era esa famosa lucha o conflicto que había entre un dios, el dios principal llamado Marduk, y una diosa llamada Tiamat. Y esa lucha lo que tenía de singular era que representaba a la vez ese conflicto que hay entre el caos y las fuerzas del orden cósmico. Y este conflicto, según el poema, era un conflicto que no tenía final. Se repetía de manera constante. Y entonces, cuando se redacta el Génesis, y esto es interesantísimo, el Génesis 1 sobre todo, cuando se redacta el Génesis, tomando el poema del Enuma Elish, lo que se hace es lo que se llama, o lo que llaman algunos eruditos, el counter history, que es una palabra que se usa para expresar que se cuenta una historia, pero desde el reverso, o a esa historia se le hace un reverso, así como tenemos una moneda que tiene un anverso y un reverso. La historia tiene un anverso, en este sería el Enuma Elish, y el reverso sería cómo ese poema lo reconstruye o lo relee, en este caso el redactor israelita. ¿Y qué es lo que hace entonces el redactor? Cuando redacta, lo que trata de mostrar primero que nada es que Dios es un Dios supremo. Él es creador y soberano del mundo. Él existe y es incorpóreo, no se personifica, no se materializa, no es tangible, es un ser invisible, está allí, no hay forma de definir de dónde y hasta cuándo, simplemente está allí, simplemente existe. Y es interesante que entonces lo que el Génesis 1 trata de decirnos es que, si bien es cierto, la creación contada por los babilonios y otros pueblos también, tiene la presencia de dioses, la presencia de seres que se pueden materializar. Dios no lo es, pero otra cosa importante es que hablamos de un solo Dios. No hay dioses, hay un solo Dios. Mientras que los pueblos son politeístas, ya el Génesis 1 nos dice que Israel ha caminado o está caminando o está transitando el camino del monoteísmo. Hay que recordar, y esto hay que decirlo muy fehacientemente, que el pueblo de Israel en una época fue politeísta como lo eran los demás pueblos también. Y eso tiene una explicación, en algún momento lo podemos hacer, quizás en el tiempo de preguntas, pero no vamos a creer el cuento de que ellos fueron monoteístas de la noche a la mañana, así como que uno chasquea los dedos y ya fueron monoteístas, ya creyeron en Yahvé. No, no. Fueron politeístas como los otros pueblos. Politeístas, enoteístas, monolátricos, ya eso habrá que explicarlo. Y les costó trabajo ser monoteístas. Y una de las razones por las que se escribe este relato es para que quede constancia en el pueblo de que la fe de Israel ahora es una fe monoteísta y que en el mismo hecho de la creación, tal como se cuenta, había un solo Dios, en este caso el Dios Yahvé, aun cuando interesantemente el término que aparece en el Génesis 1 no es Yahvé, sino Elohim. Voy a referirme en este momento a algunos términos. Obviamente no vamos a trabajar todos los términos porque me parece a mí que esto debería tratarse ya en un curso específico de Génesis, pero es importante que de todas maneras sepamos algunas cosas que son parte del texto y que hay que de alguna manera dilucidarlas. El nombre propio del libro del Génesis, como lo conocemos nosotros, en hebreo es Bereshit. Y ya la semana pasada también algo mencionaba David, Bereshit. Ese término Bereshit, muchas versiones traducen en el principio.
las versiones tradicionales, conservadoras, las de ala muy evangélica, las que quieren afirmar el hecho del creacionismo, traducen en el principio. Ahora quiero dejarles algo muy en claro de entrada. Yo creo que un estudiante de la Biblia serio no tiene por qué ponerse en los polos opuestos de creación versus evolución, o defender a la ultranza la creación o defender a la ultranza la evolución. Y la razón es muy sencilla, porque los textos no fueron escritos con la finalidad de que nos sentáramos siglos después a discutir si Dios había creado a partir de la evolución o a partir de la creación. Los textos tuvieron otra intencionalidad. Querían demostrar otras cosas que vamos a ver luego. Así que eso es una especie de anacronismo, tratar de imponer conceptos del mundo de hoy al mundo antiguo cuando no era la intención de ellos. Ese término Bereshit es un término compuesto. Se compone de Be y Reshit. Be es el equivalente a nuestra preposición castellana en. Los que hemos estado en la escuela o colegio sabemos que hay una sección de la gramática española que se llaman preposiciones. ¿No es verdad? A, ante, bajo, cabe, con, contra, de, en, entre, hace, hasta, para, por, según, sin. Son sobre, tras. Y una de esas preposiciones es en. Y el término be en hebreo significa o es equivalente a la preposición en. Y el término reshit significa o se traduce como principio. Entonces, las traducciones más apropiadas no serían en el principio, con artículo, sino de este modo, cuando al principio creó Dios los cielos y la tierra. O en un principio los Elohim comenzaron a crear. O como traduce la TLA, traducción en lenguaje actual, cuando Dios comenzó a crear el cielo y la tierra. Es decir, no hay un tiempo determinado y además, y eso ya creo que la semana pasada también lo comentó David, cuando se incluye el artículo, así de manera profesa, aun cuando en el hebreo no aparece el artículo, lo que se quiere decir es que lo que se creó o lo que Dios creó fue creado de la nada, lo que se llama la creación ex nihilo o la creatio ex nihilo, se creó de la nada. Entonces, en el principio no había nada, en el principio la tierra estaba desordenada y vacía, pero ¿por qué? Porque no había nada. Pero cuando entendemos que el término Bereshit no contiene artículo, lo correcto es traducir cuando al principio creó Dios los cielos y la tierra, o en un principio los Elohim comenzaron a crear, o cuando Dios comenzó a crear el cielo y la tierra. No obstante, lo que estoy diciendo, todavía hay eruditos, y eso hay que ser muy sincero en decirlo, eruditos, gente que escribe, gente que da discursos, gente que da clases, gente muy importante en el mundo evangélico y aún en el mundo católico, que sigue sosteniendo desde la gramática hebrea, ojo con lo que digo, no desde la teología, desde la gramática hebrea. Por ejemplo, eso lo dice Esteban Bosch, que es un traductor de sociedad bíblica. Él dice que aun cuando el término Bereshit no contenga profesamente el artículo, debe entenderse de manera implícita que el artículo está contenido ahí en esa expresión o en ese término. Bueno, no vamos aquí a hacer una discusión sobre cuál es la postura más correcta, pero en academia se habla de algo que se llama el consenso. ¿Y a qué nos referimos con consenso? Con consenso se refiere no a que todos los estudiosos están de acuerdo, sino que una gran mayoría que se dedica a ese tema está de acuerdo. Entonces no es que se gana por mayoría, sino que si la mayoría lo dice, por algo es, ¿no? Alguna razón debe tener por la cual la mayoría coincide en que debería traducirse tal como está en hebreo, que no tiene el artículo. Entonces sería en principio, o cuando al principio, o en un principio, o cuando Dios comenzó a crear el cielo y la tierra, como dice la TLA. Eso en relación al término Bereshit. Otro de los términos que generan siempre un poco de conflicto es el término Elohim. Y el término Elohim, como casi muchos términos hebreos y griegos, es un término compuesto. Literalmente, si nos atenemos a la semántica, literalmente Elohim significaría dioses.
tal como suena, dioses. De allí que hay la sugestión o la inferencia de que se podría hablar de que somos una especie también de dioses nosotros, porque reproducimos a ese Dios que era plural, ¿no? ¿Verdad? Era digamos, había una pluralidad de dioses. Hay algunos que sostienen que el término Elohim es una especie de plural majestático intensivo. ¿Pero por qué lo dicen? Lo dicen porque defienden la doctrina de la Trinidad. Ahora, no estamos afirmando, por lo menos yo no afirmo, que la Trinidad como tal no existe. Eso les corresponde a cada quien dilucidar si hay una Trinidad o no hay. Por lo menos los alcances o los límites de esta clase nos dan para eso. Pero sí es cierto que cuando yo traduzco de un modo o cuando entiendo de un modo, estoy afirmando una doctrina y cuando la afirmo de otro modo, la estoy negando o la estoy descartando, para ser mucho más exacto, ¿no? Ahora bien, realmente el término Elohim en hebreo, ¿qué es? Es un término, es un sustantivo y se llama sustantivo plural. Y está compuesto ese vocablo de lo que se llama el prefijo el. Ustedes saben que en castellano el prefijo es cuando uno, por ejemplo, tiene una palabra compuesta y esa palabra compuesta tiene un término previo que le da sentido a la palabra. Por ejemplo, bicicleta. Ahí está el prefijo bi. O cuando decimos bipolar. O cuando decimos binomio, ¿no es verdad? Ese prefijo explica el otro componente del término, le da sentido, significaría doble, ¿no? Entonces, en este caso, el prefijo el también funciona como elemento teofórico. ¿Por qué? Porque él era el nombre del dios máximo del panteón cananeo. Y cuando a ese prefijo él se le suma la terminación in, que es un plural en hebreo, entonces ya no es Dios, sino dioses. Y era uno de los términos con los que se conocía al Dios, porque como dije hace un momento, no vamos a creer aquello de que de un momento a otro ellos dejaron de ser politeístas y se convirtieron en monoteístas. No, en una época adoraron a él, en otra época adoraron a Baal, en otra época adoraron a Yahvé, y incluso en una misma época adoraban a varios a su vez. Eso está en la Biblia, no es un invento mío. Un dato interesante sobre el término Elohim, porque es que algunos prefieren traducirlo en sentido singular y no plural, es porque el verbo que lo complementa, que en este caso el verbo bará, ya vamos a explicar también un poco acerca del bará, no concuerda ni en género ni en número. ¿Y qué dice la regla? La regla de la sintaxis hebrea dice que cuando un verbo, digamos que cuando un sustantivo concuerda con un verbo, debe ser en género y en número. Entonces, como esa regla no se cumple, hay muchos traductores y muchos exegetas y muchos biblistas que dicen que lo mejor es traducir como Dios y no como dioses. Déjenme decirles algo más. Alguien con mucho criterio decía en una entrevista que si este relato se escribe a partir de la época de Esdras, como redactor Esdras, ¿por qué razón alguien no le advirtió a Esdras que estaba metiendo la pata? Porque si estamos hablando ya de que estamos construyendo una identidad teológica, una identidad religiosa a la luz de Yahvé, y ya estamos diciendo que ahora somos monoteístas, ¿por qué hacemos una retrospectiva y por qué usamos un término que alude a dioses? Porque el término Elohim significaba dioses. Y lo que el entrevistado dice, y parece que no le falta razón, que cuando se incorpora el término Elohim a la redacción, ya era un término que había sido vaciado de su uso original. Es decir,
ya no significaba o no tenía la connotación de diosa que tenía antes. ¿Y por qué digo que no le falta razón? Porque, por ejemplo, nosotros en el castellano tenemos ciertos nombres de personas que son nombres plural, pero que a nadie se le ocurre pensar que en esa persona hay una pluralidad de personas a la vez. Por ejemplo, las mujeres tienen nombres en esa dinámica, ¿no? ¿Verdad? Ángeles, Remedios, Milagros, Dolores. Yo tenía una jefa que se llamaba Dolores y cuando mi jefa me decía, Master Cruz, quiero tener una reunión con usted, venga a la oficina, yo veía a una sola Dolores, no veía a varias, ¿no? Cuando dicen, me voy a ver con ángeles, no es que vas a ver con muchos ángeles, sino con una persona que se llama Ángeles. Conocí una Dolores que su esposo se llamaba Marcos Cabeza, era Dolores de Cabeza. En esa época ya había sido vaciada la connotación del término Elohim y la gente le daba lo mismo decir Elohim o cualquier otro nombre para hablar de Dios, ya no tenía ninguna connotación negativa que tuviese que ver con el politeísmo. Oye, Eduardo. Pero, siendo honestos, el término Elohim así solo es un sustantivo plural. Eduardito. Debería traducirse dioses. Eduardito. Pero el verbo que le acompaña sugiere que mejor se traduzca como Dios. El otro término que también que nos causa un poco no digo que conflicto, pero nos causa un poco de preocupación es el término vará. Y aquí hay mucha tela que cortar. Vará, que traduce en las Biblias nuestras como creó, en pasado, ¿verdad? Y creó Dios los cielos y la tierra. Pero los expertos, los hebraístas, biblistas, exégetas, traductores, vienen diciendo desde hace mucho tiempo que lo mejor es traducir como crear, o sea, en infinitivo, correspondiente al infinitivo nuestro en castellano. Y aquí voy a citar lo que dice un profesor de Tanaj. No sé si está bien pronunciado Tanaj. Trato de que sea una expresión gutural, pero yo soy del Ecuador, pues no puedo simular así perfectamente el hebreo, ¿no? No me sale. Y este profesor Isi Wolf, que es profesor de Tanaj en Israel, el profesor oficial de Tanaj, ¿no? No es profesor de la escuelita dominical, él es profesor oficial contratado por el Estado de Israel. Él enseña eso en el colegio. Y él dice lo siguiente: en principio, al crear, es un verbo infinitivo absoluto que actúa gramaticalmente como nombre común y sustantivo, dice esa traducción. En el principio, al crear Dios el cielo y la tierra, estaba la tierra hecha un caos y la oscuridad sobre el abismo. Una traducción así un poco tosca. Pero con esta traducción él quiere enfatizar que lo más correcto, gramaticalmente hablando, desde el hebreo, desde la construcción hebrea, sería traducirlo como infinitivo y no como un pasado. Le consulté a un traductor bíblico de Sociedad Bíblica Unida, un dominicano, PhD en Filología Semítica, sobre este tema, y él decía que no hallaba ninguna razón, por lo menos en los manuscritos, para cambiar de vará a varó, o sea, para cambiar de vará que se traduce como pasado y varó que se traduce como infinitivo. Sin embargo, el doctor Isi Wolf, el profesor Isi Wolf, hace referencia que ya en el siglo XI, en el medievo, un famoso rabí, Rashid Shlomo Isaí, en Francia, ya había indicado que debía corregirse cómo estaba traducido desde el hebreo a los idiomas vernáculos. Y que realmente no era vará, sino varó. Hace algunos años atrás, el doctor Yatensi Bonilla, que no sé si algunos de ustedes lo conocen, un biblista colombiano que vive muchos años en Quito, en una charla ya había hablado de esta particularidad. Y en estos días que conversé con él, apoyándome, auxiliándome en él, porque él es un experto en idiomas bíblicos, me decía que en efecto, por un error, ellos dicen
tanto Wolf como Yatense dicen lo mismo, que por un error de los masoretas, al vocalizar el hebreo, que el hebreo es consonantal, ¿no? El hebreo es un idioma de consonantes. Al ponerle las vocales, no se respetó la gramática hebrea y debía haberse puesto una O, hablando en castellano, para que fuera varó y no vará. Y si es varó, entonces es crear y no creó. ¿Y qué implica eso? ¿Cuál es la implicancia teológica? Que Dios no solamente que empezó a crear, sino que sigue creando. La creación está todavía haciéndose, todavía está cocinándose. Y que nosotros, los seres humanos, que tenemos también esencia divina, seguimos creando como que si Dios creara a través de nosotros. Este verbo es importantísimo porque este verbo se usa exclusivamente para hablar de Dios. Algo interesante que también descubrí en esta exploración que hice es que esta creación se hace por medio de la palabra. Hay un erudito que no recuerdo ahora el nombre, pero les puedo pasar el dato, que dice que en realidad cuando se construye el relato de Génesis 1, el redactor bíblico o los redactores bíblicos no solamente que fueron influenciados por los relatos babilónicos, sino también por los relatos egipcios. Recuerden que buen tiempo Israel tuvo mucha relación, mucha influencia de Egipto. ¿Y dónde se nota entonces en este himno de la creación la influencia egipcia? En el hecho de que se dice que Dios crea a través de la palabra. Y en el relato egipcio de la creación, el dios Pat crea a través de la palabra. Así que se trata de un préstamo teológico, de un préstamo incluso ideológico también, porque en esa época no había mayor diferencia entre ideología y teología, eran dos caras de un mismo plano. Otros términos importantísimos también allí en este relato de Génesis 1 es el término Selem y el otro es el término Demot. Recuerden que cuando se habla del ser humano se dice a imagen y semejanza se los creó, ¿verdad? Y los que venimos de una formación conservadora, de una formación muy evangélica, digamos así, muy gringa, por cierto, habremos escuchado todas las explicaciones que se daban acerca de lo que era imagen y lo que era semejanza. Hablaremos un poquito luego de eso. Pero realmente son palabras equivalentes. Pero hay un asunto muy interesante con la palabra Selem, que también esto yo lo conversé con un amigo que hace un masterado en egiptología en una universidad de Barcelona, en España. Y es que resulta que la palabra Selem para muchos eruditos es el equivalente en el idioma actual a lo que sería una fotografía o a lo que sería una imagen. Y entonces, como dijo David Cordero la semana pasada, aludiendo al filósofo, teólogo, filólogo, astrólogo, futurólogo, escatólogo Cash Luna, somos como especie de dioses juniors. Y aquí hay muchas cosas que ya podríamos conversar a lo mejor en un coloquio ahora que vamos a estar en Quito, ¿no? Esto tiene implicaciones filosóficas, antropológicas, teológicas muy profundas. Pero siendo honestos con lo que el término significa, eso de que se traduce como sombra o silueta, también alude al hecho de que es sinónimo o parecido a una fotografía o una imagen. Y el término de mod también significa modelo o forma, como cuando uno reproduce una imagen, para decirlo así de manera más exacta. Los que alguna vez tuvimos la experiencia de ver cómo se confeccionaban zapatos antiguamente, recuerdan que los zapateros antiguos siempre para confeccionar los zapatos tenían una horma, ¿verdad? De allí la famosa frase de nuestros papás cuando decían, te encontraste con la horma de tu zapato. Es decir, había ya un modelo, un patrón establecido, ¿no? Yo sé que esto trae ruidos cognitivos, ruidos así
doctrinales, porque no son cosas que hemos escuchado antes, pero bueno, la obligación nuestra es contarlas y ustedes sabrán si las acogen o las desechan. Eso ya es una cuestión muy propia de ustedes. Pero lo importante es reseñar que esto ocurre en el hebreo, ¿no? Ahora, aquí hay algo que vale la pena mencionar. Y ya hablando de figuras literarias, la palabra Selem y la palabra Demot, que son palabras prácticamente equivalentes o similares, son lo que se llama en poesía hebrea un paralelismo. Y voy a pedirle a Jan David que en algún momento también él tenga la posibilidad de que se dicte un curso sobre literatura poética. Porque todo estudiante de la Biblia debe saber que la literatura poética tiene características que no son propias de la literatura poética nuestra. En la Biblia hay mucha poesía. De hecho, los que estudian la Biblia de clave poética dicen que prácticamente la Biblia misma está escrita en sentido poético, que la Biblia es una gran poesía. Y que hay poesía no solamente en el libro de Salmos, no solamente en el libro de Cantares y no solamente en el libro de Lamentaciones, sino que hay poesía en toda la Biblia, en todos los grandes sectores de la Biblia. Y en la poesía hebrea uno encuentra ritmos, uno encuentra paralelismos, uno encuentra quiasmos, uno encuentra estructuras concéntricas, uno encuentra inclusiones, uno encuentra repeticiones como las que vamos a ver dentro de un momento. Así que le sugiero a Jan David que en algún momento programe un curso al respecto. ¿Qué pasó? Otro término también interesantísimo es el término tejón. Tejón es el término que traduce abismo. Y la diosa Tiamat tenía que ver con el abismo, con el caos, que tenía que ver con las aguas. Y entonces los que han estudiado el término tejón, los que hacen estudios filológicos del término tejón, dicen que tejón no es otra cosa que una hebraización del término Tiamat. Más o menos como cuando uno toma una palabra de un idioma foráneo y esa palabra la castellaniza. Un ejemplo sencillo lo tenemos en el famoso nombre Michael o Michael. En inglés, o digamos en castellano, el nombre se escribe Michael, ¿verdad? Y en inglés también se escribe Michael. Pero si uno quiere castellanizar, diría Michael, ¿verdad? Pero en inglés se lee Michael o Michael. ¿Qué pasa con la señora o el papá al que le gusta, escuchó el nombre de Michael Jordan y va al registro civil? Y como ocurre en nuestros registros civiles de nuestros países, los que están allí no saben de idiomas extranjeros, algunos que otros por allí algún nombre, ¿no? Y cuando resulta que el chico termina escrito como Michael, M-A-I-C-O-L, como se pronuncia, Michael. Yo me he reído también cuando, por ejemplo, se castellaniza el término Jordan, que es con J, y le ponen el registro con Y, Jordan, o el Jordi. Son términos que uno los toma de otros idiomas y los incorpora al idioma en el que se está usando, ¿cierto? Entonces, así, el término tejón, lo que es una forma de usar en terminología hebrea lo que era el término tiamat. Y entonces uno se pregunta, ¿por qué razón en el hebreo aparece el nombre ya hebraizado de Tiamat? ¿Cuál es la intención del redactor? La intención es decir, y lo vamos a ver más contundentemente dentro de unos momentos, decir que si alguien o algo representaba el caos, entonces Dios es el Dios que le pone fin al caos. El abismo representaba el caos. Y Dios le pone un punto final al caos. Dios, así como había una lucha entre dioses, porque la creación en otros relatos era explicada como lucha de dioses. Los dioses peleaban y creaban, después se enojaban, después descreaban, volvían a crear y era una confrontación perenne. En cambio acá no.
Acá no hay creación ni recreación. Acá hay una sola creación, hay un solo Dios, no hay lucha, no hay conflicto. Por eso incluso dice el texto, y vio Dios que todo era bueno. Y eso que se repite 6 veces es un estribillo en poesía hebrea, como los estribillos de las canciones o de la poesía. 6 veces. Para decir por lo menos 2 cosas. Que lo que él creó sí es perfecto, no necesita destruirse y volver a construirse. Lo de él sí es perfecto. Y también para negar rotundamente aquello de que existían 2 dioses creando o múltiples dioses creando. Un Dios que representaba lo bueno y otro malo. Aquí no hay 2 dioses o 3 dioses o 4. Hay uno solo. Y en él está todo lo bueno. Pero como dice Isaías, también está todo lo malo, porque también fue otro lío teológico del pueblo que en una ocasión, digamos en una época, no tenían claro el porqué del mal. Y como no querían ellos hablar de otro Dios porque habían salido de esa faceta, entonces dijeron, y eso lo dice Isaías, bueno, también Dios es el autor del mal, pero eso lo discutiremos en otro momento, con otros aperitivos y con otro café. Por ahora no me quiero meter más en ese lío. Aquí hay una pirámide un poco hecha al apuro. Bueno, esta es una pirámide que la hizo nuestro hermano Yatensi Bonilla en una clase que dio hace muchos años atrás. Debo reconocer que Yatensi es un genio hasta para hacer estas locuras. Y lo que trata de decir esta pirámide, pues no la voy a explicar, solamente es lo siguiente. Si ustedes se fijan, en la parte principal de la pirámide, en la cúspide de la pirámide, aparece Dios, ¿verdad? Y al final de la pirámide aparece luz y tinieblas, pero en el relato está a la inversa. En el relato lo primero que aparece son las luces que se separan de las tinieblas, o la luz que tiene que ver con la disipación de las tinieblas. Y al final del relato de Génesis 1 aparece Dios. Entonces, ¿cuál es la tesis? ¿O cuál es la implicación? De que este relato es un relato eminentemente teocéntrico. Lo importante ahí es resaltar quién es Dios y qué es capaz de hacer Dios. Pero en relación a qué? En relación al ser humano. Porque si se dice que hay caos, lo que se está diciendo, y esa es una cuestión transversal en la Biblia, lo que se está diciendo es que lo que vive en la sociedad no es lo que Dios quiere que se viva. Y la forma en la que está viviendo la gente no es la forma en la que Dios quiere. Hay caos. Y el único que puede remediar el caos es Dios. Nadie más. Y aquí podríamos hacer una lectura ya contemporánea, porque si uno revisa las noticias, no solamente de Ecuador, ahora estamos espantados con la cantidad de sicariatos, con la corrupción, medio el país está tratando de reflotar y la CONAIE ya dice que tiene que salir a protestar. Bueno, vivimos en un caos, no solamente en Ecuador, todos los países estamos experimentando diversidad de caos, ¿cierto? La pregunta siempre es, ¿por qué vivimos en un mundo tan caótico? ¿Qué nos espera en este mundo tan caótico? Bueno, lo que nos espera es que Dios intervenga, ¿no? Y ya le pueden preguntar eso al pastor Jan David, que estuvo hablando de cómo Jesús termina con el caos a la luz de lo que es el Apocalipsis. Nada, que es el término que a veces uno usa para decir que se creó de la nada, no es lo mismo en la mentalidad griega que en la mentalidad hebrea. En la mentalidad hebrea nada es sinónimo de caos. Todo buen estudiante de la Biblia debe saber que mucho de nuestro entendimiento de muchísimas cosas bíblicas está influenciada por lo que hemos recibido de los griegos. No hemos estudiado con los griegos, pero recuerden que vivimos en una cultura occidental. Y la cultura occidental se ha cocinado, se ha fraguado al calor de la filosofía griega, sobre todo de la filosofía platónica. Pero también hay que decir, ya para ir cerrando la intervención, que cuando se explica lo que pasó creacionalmente hablando en Génesis 1, sobre todo cuando se dice, y fue una mañana y fue una tarde, esos relatos ya son una evocación.
Ya son buenas reminiscencias. El autor no escribió, dicen los muchachos que aún están aprendiendo a hablar, de por gusto. Escribió intencionalmente. Y les voy a poner un ejemplo que puede ayudar. Cuando el relator del Evangelio de Mateo trata de poner la figura de Jesús como la figura de un ser preeminente, desde el principio de Mateo, hay un relato que tiene que ver con Herodes tratando de matar a los niños, ¿verdad? Y también con eso para matar a Jesús. ¿Y el relato qué dice? El relato dice que José, avisado de un sueño, se fue a Egipto, ¿verdad? Y allá logró salvarse Jesús. Pero ya para esto, Jesús había sido nombrado o reconocido como el Salvador del mundo. Es decir, en Egipto lo salvaron a Jesús para que regrese a Israel a salvar al pueblo o al mundo. Esa es una relectura o una reminiscencia. Entonces, cuando en el texto se dice que en una mañana ocurrió tal cosa y en otra tarde fue otra cosa, se está recordando que en una mañana ocurrió lo de la alianza entre Dios y su pueblo. Y cuando se menciona la tarde, se está recordando lo que ocurrió cuando Israel salió de Egipto. La alianza ocurrió en la mañana y la salida de Egipto ocurrió en la tarde. Así que allá hay una narración que yo le llamo sinérgica. Hay una fusión entre un hecho histórico antiguo y los hechos históricos que se están contando. O sea, los escritores bíblicos no escriben por escribir, escriben siempre con una intención teológica. ¿Qué entonces es lo que intentaron hacer los redactores? Cuando el pueblo está experimentando la cautividad, la pregunta es, o las preguntas son, pero una pregunta vital es, ¿por qué razón Dios no está con nosotros? ¿Por qué Dios no nos auxilia frente a estos babilonios que nos están haciendo pedazos? Una de las respuestas que dan es, bueno, es a causa de nuestro pecado. Pero otra respuesta es de que quizás, bueno, no respuesta, sino otra cuestión es, ¿cómo le damos ánimo al pueblo para que el pueblo crea que sí puede ser liberado? Porque, como decía David la semana pasada, Génesis 1 realmente debería ser Génesis 2. Y Génesis 2 realmente debería ser Génesis 1. O a la inversa. Génesis 2 se escribió primero y Génesis 1 se escribió después. Pero como ya había un relato que corresponde a Génesis 2, hay que construir un relato que corresponde a Génesis 1, donde se dice que Dios es poderoso. Porque si hay algo que resalta Génesis 1 es que Dios no necesita otros dioses, no necesita compañía, no necesita ayuda, Él lo puede hacer todo solo. Y Él puede con el caos. En algún momento el caos va a terminar. Por esa razón también cuando se canoniza la Biblia, hay que recordar que se empieza con los cielos del Génesis y terminan con los cielos nuevos y la nueva tierra del Apocalipsis. Ahí hay una relación canónica muy interesante. Y ya para ir concluyendo, en este nuevo relato de Génesis 1, aparecen plantas, animales, el agua, la tierra, astros del cielo, que para los babilónicos y otras culturas eran considerados dioses. Pero según la lógica y la teología de Génesis 1, no eran dioses, eran simplemente creación de Dios. Es decir, en el relato, el redactor los está bajando de nivel. Mientras que otras culturas creían que estos elementos eran dioses o fuerzas cósmicas que no se podían, con las que había que combatir, Dios dice, el relato dice, no, todos son elementos que están bajo la tutela de Dios, están subordinados a Dios porque Dios los creó. Y lo último que hay que decir tiene que ver con el famoso Shabbat. Se lo presenta a Dios como que está descansando, y eso sin duda alguna es propio de la antropología hebrea, ¿no? Eso se llama proyección.
cuando uno proyecta una cuestión humana, en este caso a Dios, porque se lo presenta a Dios como que estuvo trabajando 6 días y al 7º día tuvo que descansar, pero se lo dice, y este es un relato, ya me parece que David lo mencionó, un relato de origen sacerdotal, y la idea es la de enseñar que debe haber un día para descansar, que no todo es trabajo, y que ese día, que entre comillas se descansa, es un día en que debe rendírsele culto al Señor, o en este caso a Dios, como alguien que es el gestor de la vida y por ende merece adoración y merece culto y merece reconocimiento. Bueno, hay algunas cosas más que podríamos seguir conversando, pero me parece importantísimo escucharlos a ustedes y que ustedes sean las personas que sean capaces de, de opinarnos, de preguntarnos y, como dicen, a ver a cómo nos toca. Muy bien, gracias, Eduardito. Mis amados, ¿alguna pregunta sobre el Génesis 1? Permítame lanzar 2, mientras si algunos tuvieran alguna pregunta, procesar y pensar. Vuelvo, repito, hay algunas preguntas que han ido llegando, o sea, de manera muy desordenada, pero la idea es poder ir poniendo las preguntas, sobre todo a medida que vamos avanzando los capítulos, y de esa manera no tenemos que contestar las preguntas, como bien dijo David, fuera de contexto, ¿no? Gracias, Eduardito, por este tremendo acercamiento. Mencionaste esto y creo que había una pregunta prácticamente que tiene que ver con sobre la teoría de la creación. Si Dios, y eso no solamente es para ti, es para David, como lo es para mí, cualquiera, ¿no? ¿Cuál debería ser la teoría? ¿Una creación de la nada o es que Dios partió de algo? Es decir, sobre todo cuando hablas de Baró y de Bará, que si creó o si crea, y luego mencionaste la idea de que la creación es una actividad continua. Y si es así, lo cual es tan fascinante la teoría, significa que Dios sigue creando y nosotros somos, diríamos de manera muy, no sé si usar el término, muy evangélico, qué sé yo, decir, seguimos siendo los instrumentos de la creación de Dios. Pero la primera pregunta tenía que ver, o tiene que ver más bien, ¿cuál teoría debemos quedarnos nosotros? Para ti, para David, ¿es un Dios que crea de la nada o es un Dios que crea de algo? Yo todavía recuerdo al doctor Juan Stam en una conferencia decir, Dios creó al mundo de la nada y el hombre lo destruye a la nada. Entonces, obviamente fue una forma muy desafiante también, ¿no? De ayudarnos a ser responsables. Pero, ¿cuál es la teoría para nosotros y que debemos más bien como evangélico, como creyente, como seres humanos, apropiar, tomando eso de Baró o de Bará? ¿Dios creó de la nada o Dios tuvo que partir de algo? David y Eduardo. Hola, buenas noches a todos. ¿Me escuchan? Sí. Perfecto. No estoy en mi computadora, así que no sé si están bien todos los aparatos aquí. Bueno, buena exposición. Aquí, lo que sucede es que la palabra barat, que está en la Biblia, está compuesta por la resh, perdón, la B, la resh y una alef. Y abajo de como habían perdido ya las pronunciaciones, los hijos de los hijos de los hijos de los hebreos, los masoretas tenían que poner vocales, ¿no? Entonces hay un fenómeno en la vocalización hebrea con el término, con la vocal A. La vocal A tiene una T, es cames, es una T pequeña, es literalmente una T chiquita debajo de la letra. Esa kame se traduce por A. Y como Bará tiene 2 kames, 2 T, dijeron que la 2 era A. Pero cuando los eruditos ven, ¿sí?, que no pueden ir 2 kames juntas en el proceso de la palabra, lo que pasa es que la otra T no es una kame, sino una kame hatuf, que significa una O. Y ahí viene el conflicto, ¿sí? Literalmente hablando, que
Algunos leen las dos como A y el otro grupo lee la primera A y la segunda como una O. Y Barot, ¿sí? Originalmente es un gerundio, sigue creando. Entonces, para esa respuesta hay que saber la decisión oficial del pueblo judío, si es Bará o Barot, ¿sí? Entonces, si creó, está bien, pero si sigue creando, ¿sí? Ya lo diría que Dios no ha terminado la creación y sigue a través de nosotros, a través de aún de la ciencia, ¿sí? Entre comillas, porque la ciencia no inventa nada, descubre lo que ya está, ¿sí? Las fórmulas, los químicos son realmente uniones. Entonces algunos eruditos dicen que aún los grandes, las mentes maestras no crean nada, solo encuentran la forma de unir las cosas. Ahora, la nada para Dios es materia prima. Para nosotros la nada es nada, pero para Dios dice en su nivel, la nada es materia prima para Dios. ¿Sí? Y ahora aquí hay otra, son teorías que yo te puedo decir lo que pienso, pero sería egoísta no explicar las demás posiciones rápidas. La otra dice lo que habla en el texto bíblico, porque lo de invisible lo dio, lo hizo visible, y hacen ese texto, dice que ya había en la creación divina, en lo invisible, ya hablan de otras dimensiones, y si ya son cosas más profundas que habla el pueblo judío, entonces, pero para mí Dios sigue creando. Si para mí el término es Barot, y sigue creando, y lo hizo de la nada, ¿sí? De lo absolutamente nada, lo que a nosotros nos parece ilógico, porque nadie puede crear de la nada, claro, nosotros en nuestra dimensión, pero la nada para Dios ya es una materia prima, ya es algo suficiente para crear. Yo recuerdo, antes de que Eduardito pueda comentar algo, una anécdota, de hecho lo plasmé en el escrito mío del libro. Yo había escuchado a un profesor en Los Ángeles comentar esto y agarré esa anécdota y lo plasmé. Y él mencionó algo tan muy coloquial, ¿no? Dijo que un hombre prácticamente interpeló a Dios diciéndole, bueno, eso de crear al hombre, aunque vamos a hablar de la creación del hombre más adelante en el siguiente capítulo, esto ya la ciencia, el mundo ha avanzado y se puede, así que como que reta a Dios, ¿no? A la creación. Y Dios le dice, bueno, está bien, perfecto, hagamos la prueba, empiezas tú, ¿no? Y dice la anécdota, que el hombre empieza, o sea, se agacha y empieza a reunir tierra para hacer lodo. Y Dios dijo, a ver, supongo que tú debes tener tu propia tierra, porque eso que está ahí yo lo hice. Así que busca tu propia tierra, crea tu propia tierra antes de que agarres el mío, porque esto lo hice yo. Entonces, y eso para mí habla de, creo que Lutero también habló de eso en su teología de la creación, ¿no? Dios no necesitaba de nada para crear. Y él menciona, él simplemente habló y lo inanimado fue animado. Lo que no era, lo que no existía, se da. Es decir, y creo con lo que acaba de decir, creo que no debería más allá, o sea, el factor fe va a influir, no debería preocuparnos, o sea, no tengo problema en asumir ni en creer de que Dios creó de la nada, o sea, Él es Dios y punto. Y es donde viene la siguiente pregunta, si en este caso, ¿quién creó a Dios, no? Son listados de preguntas y ojo, no son infantiles las preguntas, son preguntas que creo que muchos hacen en su inocencia y en su deseo de aprender. Pero creo que dejo a Eduardito con respecto a la pregunta primera. Entonces, si la teoría que deberíamos quedarnos es que es un Dios que crea de la nada o creó de la nada, aunque la segunda parte David lo dijo, ¿no? Dios sigue creando, esto también debe ser es una máxima que tenemos que adoptar, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo con eso. Entonces, nos quedamos, Eduardito, con la teoría de que Dios creó de la nada o Dios tuvo que partir de algo. Bueno, yo intenté decir algo en la intervención, y es que la preocupación del redactor bíblico no es afirmar si se creó de la nada. La preocupación de si se creó de la nada es nuestra, ya es nuestra interpretación, nuestra forma de ver el relato. Ellos están trabajando con el fenómeno del caos, con el fenómeno del desorden, con el fenómeno de una cuestión que les está afectando, porque, como digo siempre,
los relatos se van cocinando o se van fraguando al calor de la existencia, de la vivencia de ellos. Ahora, si nos ponemos muy evangélicos y si nos ponemos muy teocéntricos, nadie puede dudar de Dios en este caso, ¿no? No, pero no es ese el asunto realmente en el relato. Lo que yo quiero advertir es lo siguiente, es decir, no me parece justo, y perdonen que sea tan contundente, no me parece justo que hagamos un esfuerzo por estudiar la Biblia, sea que lo hagan en esta academia bíblica al aire, o en otro contexto, en otro espacio, para simplemente legitimar o validar lo que ustedes ya tienen en su mente. Para eso no necesitan pasarse 40, 50 minutos escuchando a David Cordero, por ejemplo. ¿Para qué lo van a hacer? Si usted viene a un espacio como este es para poder confrontar, contrastar, comparar lo que usted cree con otras cosas que se dicen. Yo no tengo la menor duda, y ya por experiencia lo digo, porque hemos conversado con David también al respecto, ¿no? Ahí tiene David su testimonio number one de cuando él estaba, según la doctora Solange Tostich de Espinosa, estaba ya con los pies rumbo a Julián Coronel, que es la calle del cementerio en Guayaquil. Y la Santa Madre de David Cordero, con ese aceite que creo que costaba ni $1 en esa época, ¿no? Y era el aceite más malo, creo que era fritolio, me parece que esa época. Manteca de chancho. Y ese aceite ni siquiera había sido orado antes. Ese aceite era profano, era carnal, era mundano. Y se lo pasó y en el nombre de Jesús se sanó. Entonces, hay cosas que uno no puede desmerecer ni descartar. Yo solamente digo que el relato lo que menciona es que había un caos. Porque ese era el trasfondo existencial de ellos. Cómo superar el caos. Cómo tener una memoria, una tradición que les diga que en el principio Dios al caos lo hizo nada. Pero no estamos tratando de decir aquí que Dios lo puede tirar de la nada. Muy bien. De hecho, miren a David Cordero como Dios lo ha transformado en un hombre santo y puro. De la nada, imagínense. Ahí está un ejemplo de lo que es la creación ex nihilo. Muy bien, justo que hablaste de caos, de la nada, de lo desbarajuste, entró una pregunta también de Juan Carlos Solórzano, de seguro todos lo vieron. No, pero está en el chat privado, pensé que todos lo habían visto. Entonces, perdóname Juan Carlos, si te menciono, ¿no? Porque dice, ¿cómo es que la tierra estaba desordenada si estaba vacía? Otra vez, pareciera que hay un juego de palabras en el capítulo 1, ¿no? La tierra estaba desordenada y vacía. O sea, ¿cómo algo vacío puede estar desordenado? ¿O qué se entiende por el término desordenado o vacío? Ahí sí. Les escucho, David. Bueno, la palabra vacío es que no tenía vida. Sí, acuérdense, como dijo Eduardo, este es un poema de ellos para ellos en aquel tiempo, en el tiempo de la salida de Medo-Persa, con problemas de dónde vengo, a dónde somos, quién creó esto. Los egipcios, claro, los egipcios decían que eran sus dioses, Osiris, Siris, Tú, Ra, Atun-Ra. Entonces ellos tenían Babilonia por igual con todos sus dioses paganos y cada uno tenía una historia diferente de la creación. Entonces, la creación de Génesis capítulo 1, que lo hacen los sacerdotes fuera del exilio, con el regreso del exilio hacia Jerusalén, no tiene la idea de responder cosas que para nosotros sí, desde nuestro siglo XXI son controversiales, aún en nuestra mala traducción. Lo que ellos están diciendo que dominaba el caos, como decía Eduardo, ¿sí? Y la semana pasada también lo dije yo, Cao y Elohim luchan y crean dioses inferiores, que esa es la mentalidad de la cuestión. Y al final, ¿sí? Al final lo que está creando en los 6 días de la creación son dioses inferiores que cuando ellos vayan a otra vez a otro país donde adoran al perro, el perro fue creado en el 6º día al lado, en el último día de la creación. Yo adoro los peces, tu Dios fue creado en el 5º día cuando Dios creó los peces. Entonces, todo lo que hay en la creación y todo lo que hay en las esferas y fuera de las esferas en nuestro cosmos visible, ¿sí? También son dioses
que pueblos paganos adoraban, y es una tesis para destruir que el Dios creador, que son criaturas que no son dioses, como decía ahorita Eduardo, me gustó el término, son criaturas, y un día no lo pude expresar la semana pasada, que todo lo que hay en esta creación, que el hombre puede ver, puede sentir, todo lo que es creación, ¿sí? Y son creadas por Dios y que no son dioses, porque para todas las cosas el sol era un dios, la noche era un dios, el águila era un dios, los peces eran dioses. Entonces, esto va más allá pero más allá de lo que a nosotros queremos ver o queremos tratar de rebuscar entre las palabras. Si nos ponemos en los zapatos de ellos, sin una teología precisa, salir otra vez y dice, y si otra vez vamos a exilio, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo nos defendemos? ¿De dónde decimos que es nuestro Dios? ¿Quién creó al hombre? Todo el mundo dice, los griegos más adelante van a decir Homero, y que habían creaciones de dioses de oro, de dioses de plata, los dioses de bronce, los dioses de madera, y al final la última creación, las dioses de tierra. Entonces cada uno cree tener, los babilónicos decían que era perdón, una versión sumeria dice que somos los mocos de Dios, que somos las bacterias que Dios... hay una que es más dura, y a algún momento yo le buscaré y se lo pasaré en el grupo para que quede aceptado lo que voy a decir. En una creación egipcia, creo que si no me acuerdo bien, no creo que no es egipcia, es de Medio Oriente, pero es Acadia. Dice que había un Dios, dice, yo estaba solo y nadie más que yo existía, dice. Entonces dice, eructé y salió el cielo, eructé y salió la tierra. Luego después me masturbé. Mira lo que dice esa creación. Esa teogonía es increíble. Me masturbé, me vine en mí y me metí mi semen a la boca, mi semilla a la boca, y escupí y salieron la creación. Entonces, imagínense los tipos de creación que ellos habían escuchado, y ellos no tenían creación. Entonces, somos muy niños, hablando teológicamente y culturalmente hablando, como ellos tenían sus divinidades, pero habían historias bárbaras de la creación. La más correcta y la más bonita es la creación de la Biblia. Amén. Amén. Antes de que Eduardo diga algo, yo creo que hasta mis 21 o 25, no, 22 años, cuando ya tenía mi segundo año en el seminario, de una u otra forma ayuda también el seminario, partiendo de la pregunta de Juan Carlos Solórzano, y desde que tenía 12, 13 años, escuché a un predicador decir, ya voy contigo, Mayrita, porque también tiene una pregunta, de que si la tierra estaba desordenada y vacía, y algunos opinan que fue debido al destronamiento de Lucifer, y que cuando el Señor saca a Lucifer, o sea, debido a su orgullo y como que lleno del golpe de estado al Señor, el Señor lo manda, y como se le vino con o gran parte del ejército del cielo, como dicen las escrituras, y viene y empieza a hacer su relajo, ¿no? Si cabe el término. Y créame, desde que escuché eso a mis 13, 14 años, yo lo creí. Dije, claro, si la tierra estaba desordenada y vacía es porque el mismísimo diablo vino y quiso hacer y deshacer. Rebeca, por favor, muteate, ya es la segunda vez. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el término, no sé, bíblico, hebreo, de lo que es desordenado y vacío? Y tú mencionaste uno hace poco, ¿no? Estaba sin vida. A lo mejor creo que todo, en el español es muy romántico decirlo, y en la versión 60, estaba desordenada y vacía. Pero ¿cuál es en sí la expresión, no? ¿Qué implica en el idioma bíblico el desorden y lo vacío? Porque esto también porque para mí esto rompe molde o paradigma de decir, si estaba desordenada y vacía, no porque Satanás estaba, como quien dice, le vino a fregarle la creación a Dios y empezó a hacer un relajo. No, a lo mejor el término desordenado y vacío es otra cosa. No sé si uno de ustedes tiene un acercamiento sobre todo a estos términos que tenemos en español. Por eso entiendo la pregunta de Juan Carlos. Entonces, ¿cómo estaba desordenada si estaba vacía? Entonces, ¿qué entendemos por desorden? ¿O qué dice la Biblia acerca del desorden o el caos o lo vacío?
Creo que con eso nos iluminaría un poco más. ¿Qué piensan ustedes? Yo quisiera decir dos cositas antes de que haga el remate. Yo voy a hacer ahorita en el fútbol, voy a hacer de 10 y le dejo para que haga el gol a David. Como un buen 9. Él va a ser de 9. Hay dos cositas que hay que advertir. La primera tiene que ver con la terminología como tal. Sí, cierto. Nosotros, y eso lo digo en las clases de hermenéutica, nosotros siempre partimos del hecho de que la Biblia es una especie de diario o libro de historia. Entonces, los términos, tal como están escritos allí, lo máximo que puedo hacer cuando no los entiendo es buscar un diccionario y ya los entendí. Eureka, encontré el significado. Pero hay textos que no se pueden entender literalmente. Este es uno de ellos. Sí. De hecho, Génesis 1 no es un relato como cualquier relato de tipo histórico. Aquí hay muchos elementos poéticos. Entonces, la poesía hay que entenderse como poesía. Incluso para los que somos hispanohablantes, no sé en el caso de tus hermanas y de ti, deben haber escuchado o leído mucha poesía en francés y en creol. Seguro. Pero la poesía nuestra misma, la poesía castellana, es una poesía que cuando no es una poesía pareada, cuando no son versos pareados, cuesta trabajo entenderla. Porque una cosa es a Dios rogando y con el mazo dando. Ese es un verso pareado que es sencillo de entender, ¿no? Ayúdate que yo te ayudaré. Ya. Pero por ejemplo, cuando Medardo Ángel Silva, que fue un poeta guayaquileño de corte melancólico, cuando él se enamoró perdidamente de Rosa Amada Villegas, inicio del siglo XX, él le escribió un poema profético a ella. Estaba desesperadamente perdido por ella. Él era un hombre ya, bueno, en esa época era mayor para ella, no mucho, pero era mayor, y además tenía un vicio de la droga, y ya tenía una hija. Y ella era una mocita, era una pequeñuela todavía, una niña de 12, 13 años creo que tenía, no tenía más. Pues obviamente los padres no querían saber nada de esa relación. Y entonces él escribió un poema que ahora la gente lo conoce como canción, se llama El alma en los labios. Y en ese poema él dice cosas como estas. Dice Pedro Silva, perdona si no tengo palabras con que pueda decirte la inefable pasión que me devora. Y ya cuando usa el verbo devorar, por ejemplo, ¿no? Yo no puedo entender devorar en el sentido literal, sino en el sentido metafórico. ¿Cierto? Cierto. Y estamos hablando del mismo castellano. Y dice él en el poema, para expresar mi amor tan solo me queda rasgarme el pecho amada, y en tus manos de seda dejar mi palpitante corazón que te adora. Imagínense, dejar el corazón en la mano de seda de la amada. Eso es metafórico. Por eso prefiero leer a Amado Nervo, que dice, vida, estamos en paz. Bueno, se entiende. Entonces. Exacto, ¿no? por eso, porque se entiende, pues. Una recomendación para Juan Carlos y los hermanos, cuando lean un texto, siempre fíjense en qué tipo de estilo literario está escrito ese texto. Cierto es. Porque si no van a preguntarse, y no estoy diciendo nada en contra de Juan Carlos, por cierto, Juan Carlos es de tu iglesia, ¿no? Es Juan Carlos de Manabí. Ah, no es Juan Carlos Velarde, ¿no? Es Juan Carlos Solórzano Vélez. Creo que es primo de Jessica. Ya, Juan Carlos. Bueno, cuando alguna vez esté en Manabí, yo no quiero quedar mal con él para que él me reciba bien y me brinde un biche que me gusta tanto, ¿no? un biche bien remecido, un biche bien remecido. Bien. Entonces, no, hay que advertir siempre eso. No se puede literalizar. Okay. Y la otra cosa, y siempre digo lo mismo y lo repetí hoy día varias veces, los textos son escritos intencionalmente. Y
para los judíos, para los israelitas, estar vacío también tenía la implicancia de haber sido vaciados del sentido de la vida. Es decir, como decían las mamás antes, estás viviendo por vivir. Se vive sin sentido. Y ese sin sentido hace que cometas tonterías, hace que cometas tropelías, hace que te alíes con los que no debes aliarte, hace que busques hacer el mal. Bueno, qué sé yo, hay un montón de cosas que tienen la connotación de estar vacío, ¿no? Y en la Biblia, incluso hay un famoso refrán castellano que puede ayudar, no un refrán, un poema castellano que dice, muertos no son los que en dulce calma gozan de una tumba fría. Muertos son los que llevan muerte el alma y viven todavía. No, si sigues así, te esperaré no con café, sino con una botella de vino. Bueno, y a su nombre. Gloria. Muy bien. David, ya te paso. Solo dos preguntas para cerrar antes de que David comente. Solo lo menciono. La primera pregunta es la que va a hacer Mayra, o la participación de Mayra, pero también hay una pregunta de Diva. Dice Elohim, lo que entendí significa dioses, obviamente en plural, como Eduardo nos explicó y muchos. Dice, entonces esto se refiere al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Una pregunta como para... Muy bien. Se la dejo al corderito. Exacto. Y termina David con esta parte y esta pregunta y cerramos con Mayra con su intervención. Ay, pregunta bendita. A ver, mi querida Diva. Va a estar el miércoles acá, así que la vamos a sentar aquí con Cuy para contestarle la pregunta. A ver, ¿cuál es el problema ahí sobre Elohim? Así como lo explicó Eduardo, la palabra él es Dios y todo lo que termina en in es plural. Los sacerdotes que hicieron este poema de Génesis capítulo 1, del 1 hasta el 2, 4b, ellos, su término común para nombrar a Dios, acuérdense que son gente que ha vivido 50 años en el exilio, ¿sí? Está Zorobabel, miren, un judío llamado Zorobabel. Ya tienen connotaciones y lenguajes babilónicos y medopersas. Entonces, estas personas habían crecido, no que aprendieron, algunos crecieron escuchando Elohim como término divino. Cuando ellos redactan, lo único que conocían era el término Elohim. Y ahí lo que dijo, ¿cómo va a creer Esdras, que está transcribiendo, no va a corregir el error de él? Sí, puede ser dos casos. La teología no estaba terminada. Había muchas formas de haber entendido a Dios. Como dijo enoteísmo, que son un Dios con dioses inferiores, politeísmo, que son muchos dioses, monolatría, que es un solo Dios con dos dioses inferiores maestros, es Agromada y Ingra Jingu, no me acuerdo bien el término, y ellos también tienen los persas. Entonces, Ahura Mazda tenía también a sus dioses que son dioses inferiores. Entonces, hay muchas cosas que nosotros, cuando entramos al texto, por no conocer el contexto histórico, el momento vital de la acción, el Exis 11, estamos violando. Pero cuando ellos escriben la palabra Elohim, ¿sí? Están viviendo en el momento vital de su acción, donde el término Elohim, dioses o comunidad de dioses o miles de dioses, esa es la palabra correcta de Elohim. Por eso que si tú ves nuestros canales de televisión, aquí hay un ufólogo, Rodríguez, dice. Entonces, ese señor traduce, ¿sí?, del hebreo y del griego la palabra Elohim y dicen que eran la comunidad de dioses, y aquí entramos a otras materias y a otras ciencias porque estamos violando el momento vital, ¿sí? Y como dijo Eduardo, ya los judíos, cuando vieron que se hicieron medio monoteístas, ¿sí? Dijeron que la palabra Elohim es un término plural mayístico, como no hay más Dios que Dios, y Dios es Dios de dioses, le dicen Elohim para cubrir todas las dimensiones divinas. Ahora, por eso que no puede ser, y es increíble, porque esta es la base de fe de algunas iglesias trinitarias,
yo me creo trinitario, pero creo trinitario en el buen sentido de la palabra. Creo que hay un solo Dios y así es. La Biblia dice, ¿crees que hay un solo Dios? Y bien lo hacen. Dice, los demonios también creen y tiemblan, ¿no? Le preguntaron a Jesús, Señor, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? En Marcos 12, 28, 29 y 30. Jesús le respondió, el primer mandamiento de todo es, Ishma Israel, Yahweh de Eloheinu, Yahweh de Had. Oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Entonces, no podemos nosotros decir que en ese papel de Elohim está hablando de la Trinidad. La Trinidad es un cuento católico. Duela a quien le duela, somos evangélicos, trinitarios. La Trinidad es una filosofía de San Agustín, de todo este poco de personas que hicieron y repensaron y sacaron la teología de la Trinidad. ¿Sí? La Trinidad es una cuestión filosófica nuestra, ¿sí? De la ala cristiana, del tiempo del cristianismo. El judío no puede nunca ver una Trinidad. Es imposible ver Trinidad. Entonces ahí dice, no, lo que pasa es que dijo Dios que el Espíritu de Dios, con E mayúscula, ¿no? En nuestra Biblia, y el Espíritu de Dios se cernía o aleteaba o se movía o danzaba, como lo quieras decir. En el hebreo es que calentaba las aguas como la gallina cubre a los huevos. Esa sería como que aleteaba y hacía calor como cuando la gallina está empollando a sus huevitos. Entonces, nadie va a ver ahí al Espíritu Santo como un ser diverso de Dios, sino que la palabra Ruja, como yo vi en una de las diapositivas, Ruja es viento, soplo y espíritu, pero viento, soplo y espíritu no es Espíritu Santo. Nosotros vemos al Espíritu Santo bajo nuestra connotación trinitaria, pero en el hebreo dice, y el Espíritu de Dios, es decir, cuando Dios habló salió un viento. Cada palabra bota un viento, un aire. Cuando tú hablas, botas una expresión de aire y esa expresión de aire, ese Dios saliendo en aire, es Dios mismo construyendo la creación. Y hay mi forma de explicar ese punto y yo creo que no es el tiempo ni nos da tampoco la hora. Sí. La pregunta es muy linda, pero querida Diva, aunque nos duela, ahí no hay Trinidad, ahí no hay nada que ver. Nos queman los que saben No, es lo mismo originalmente. quienes ven la Trinidad en la creación del hombre, cuando dice hagamos. Entonces dice, no, es que se abrió en plural. Dios reúne al Padre, al Hijo, Espíritu Santo y los ángeles. Hagamos. Pero ya para el siguiente capítulo, vamos a cerrar con Mayrita, porque ya la próxima semana va a ser en vivo, familia. Quienes están en Quito no pueden faltar el siguiente discípulo, tienen que estar en vivo. Y bueno, Diva, tú llegas el miércoles, ¿no? Así que estarás en vivo también, o llegas el jueves. Hermana Diva, una cosita. El hecho de que se descarte la posibilidad de encontrar Trinidad donde no hay, en ninguna manera lesiona la integridad o la majestad de Dios. Así es. En absoluto. Así es. Dios sería un diosecito si el que le quitáramos el concepto de la Trinidad lo pequeñeciera, en lo absoluto. Alguien dijo que hay cosas que si buscamos o rebuscamos, vamos a perder la cabeza, pero si no lo creemos, vamos a perder nuestra alma. Así que un punto de equilibrio. Mayrita, estamos contigo. Qué bueno verte. Bueno, buenas noches con todos. Creo que la pregunta o la pregunta va en la misma línea que hemos escuchado siempre, ¿no? Creados a imagen y semejanza, entonces un Dios trino, y entonces nosotros también somos espíritu, alma y cuerpo. Y Eduardo habló de sombra o de silueta o de fotografía o de imagen, ¿no? Entonces la sombra y la silueta es algo, digo yo, que se ve. La fotografía y la imagen es algo que se ve. Pero entonces, ¿cómo entender esto que tradicionalmente hemos escuchado, ¿no? Que somos creados a imagen y semejanza de Dios, entonces somos espíritu, alma y cuerpo, de la misma manera que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, esto también es aporte católico y... En primer lugar, verás que esto es el capítulo 2 y apenas hoy estamos en el capítulo 1. Eduardito, te preguntaron, Eduardito. Eduardo se fue.
Ah, bueno, bueno. Para eso están los amigos, para aguantar los balazos. Ver, a ver, ñañita linda. Cuando se habla que se formó a imagen y semejanza de Dios, en la cultura judía es que somos, bueno, sería la palabra también silueta o imagen. En la palabra imagen no es que se ve, es decir, no es una representación exacta, sino es como un ídolo, como una figura. Por eso que dice que la imagen de Dios está en ti. Tú eres la representación de Dios y Dios no se parece a ti ni a mí, ¿sí? En ninguno. Habla de la perfección de su creación. Y semejanza, dice que éramos iguales a Dios, que el primero, el ser creado, el Adán, era un ser semejante a Dios que pasaba dimensiones. Y hay muchas teorías locas, hay muchas cosas que tienes que leer y releer para que te salgas de la línea, para que te vuelvas a la línea, para que te salgas de nuevo. Hablan de un Adán azul. Dice que el primer Adán era azul, no tenía sangre. El primer Adán era un ser, un cuerpo espiritual que pasaba por los aires, andaba por las aguas, era Aquaman, Superman, era Flash, era un superhéroe completo. Pero cuando cayó en pecado, perdió la semejanza, ¿sí? Y solo se quedó la imagen de Dios en su perfección. Ahora, si nos enseñaron que somos tricotómicos, lo que estás hablando es que somos tricótomos, cuerpo, alma y espíritu. Los judíos, cuando escriben, no están pensando en una tricotomía. Ellos son monistas. Ellos creen en el ser íntegro. Es decir, ellos no creen que hay cuerpo, alma y espíritu. Después, con la filosofía griega, hubo la cuestión almática y la cuestión de espíritu. Por eso que en hebreo dice, y el Hadán, y el ser humano, el Hadán, vino a ser un alma viviente, como dicen los testigos de Jehová, que no tenemos almas, y es verdad. Hay cosas que los testigos de Jehová dicen que no mienten, lo malo que manipulan, van manipulando a su criterio de escritura. Pero en el texto, ¿sí? Alma es un ser viviente. Alma es un ser. El alma no tiene un cuerpo, no tiene alma. Los que tienen alma son la filosofía griega, que pensaban que los cuerpos, ¿sí? Que las almas, la psique, la mente humana, la psique, la inteligencia, el alma, estaba con los dioses. Y cuando nacía un niño, se metía una psique y ese cuerpo se hacía soma, cuerpo vivo. Entonces ahí viene el problema de la existencia. Entonces, como la psique quiere volver a Dios, tiene tensión hacia afuera y cuando muere dejó de existir y ya no tiene tensión hacia afuera. Es decir, hay muchas cosas en la Biblia que han venido en una evolución filosófica. Entonces, están el tricotómico, que cree que hay tres estados, cuerpo, alma y espíritu. El dicotómico, que cree que el cuerpo es una cosa y el alma y el espíritu es una sola. Y el monista, como los judíos monistas estrictos. Ellos cuando mueren no tienen alma. El cuerpo va a la tumba y de ellos sale lo que se llama figura umbrátil. Es el ser tuyo saliendo y baja al Seol. Si es alma, como lo dicen los griegos, pero los judíos le llaman figura etérea o figura umbrátil. Entonces, cuando sale, como eso es la película de el fantasma del amor con Ghost My Love. Bueno, claro. lo matan al chico. De Demi Moore. Ya, le dan un tiro al chico bueno y él está con una camisa creo que amarilla o media blanca y él sale con camisa, sale con reloj, porque es una figura umbrátil, es una figura etérea que tiene que estar 3 días o 4 días en la tierra hasta que coja rumbo. Por eso que Jesús, cuando él también resucita a Lázaro, hay muchas cosas que nosotros no entendemos de las historias bíblicas. ¿Por qué fue el 4º día? Porque hasta 3 días no se consideraba de muerto. El 3er día el alma estaba rondando el cuerpo. Entonces el 4º día sí era una resurrección. Entonces hay muchas cosas que nosotros sí nos toca desconstruir. Y yo sé que quizás no te di ninguna respuesta a tu corazón y te pude marcar con algo que puedas empezar a hacer en tu vida, pero va a estar el jueves en vivo para que le contestes en la cara. Solamente para que quede, el libro se llama Comienzos y es de Castel Francois.
para que lo apunten y lo puedan bajar. Y si tú lo tienes... Escríbalo ahí en el chat y ya, yo lo voy a buscar también, cuando puedas. Bacán. Ahí habla sobre esto de la creación. ¿Sí? No, y de hecho, familia, ya se viene el capítulo 2, que tiene mucho que ver también con la creación del hombre, o parte de que la pregunta que hizo Mayrita, ¿no? Alguien decía, bueno, yo escuché igual en mis primeros años en la vida cristiana y también en el mundo teológico, ¿no? Dicen que imagen tiene que ver con elementos y las semejanzas son las características de estos elementos. Escuché esto hace más de 25 años y cuando se hablaba de esta característica de los elementos, la semejanza, algunos dicen que sería como los poderes racionales, ¿no? El juicio, la memoria y otros detalles. David dijo algo que uno se perdió, pero el otro todavía se mantuvo y Dios tuvo que ir trabajando con el hombre en el proceso. Pero este detalle hay que dejarlo para el capítulo 2, porque hay mucha tela que cortar, ¿no? Sobre todo hasta la expulsión del hombre del jardín o del huerto. Familia, Comienzos, el libro de Castel François. Entonces, búsquenlo en internet, de seguro está gratis, pueden bajarlo, y si no, yo voy a ver dónde se consigue. Entonces, y a ver si le pasamos. El tiempo se nos fue, 9:30, y honramos, respetamos el tiempo, más bien, perdónanos por haberle quitado más de lo normal. Entonces, con el favor de Dios, nos veremos desde este fin de semana para nuestro aniversario, y el día jueves el discipulado va a ser en vivo y directo desde las instalaciones de la iglesia. Así que de igual manera quienes estarán fuera y están fuera del país o fuera de la ciudad, igual va a haber conexión para que puedan aún participar tal cual estamos en este momento. Gracias David, gracias Eduardo. Nos vemos Dios mediante el próximo martes presencialmente en su arribo. Ya tenemos toda una logística para tenerles acá durante una semana que van a estar, o casi una semana con nosotros, y aprovechemos este tiempo. Ellos van a estar aquí con nosotros en la ciudad, y quienes están cerca, quienes están en Quito, aprovechemos al máximo para tomar un café, para hacer preguntas, para seguir creciendo juntamente y, ¿por qué no?, bebiendo de lo que el Señor ha concedido a la vida de estos grandes amigos. Y que se cumple el texto bíblico que dice, y algunos sin saber hospedaron ángeles. En este caso, Elohines. Es cierto. Familia, una linda noche. Terminando esto, les voy a hacer llegar el enlace si quieren volver a revisar. El equipo está si se dieron cuenta, parte de nuestro equipo están ausente. Algunos están en diferentes puntos de la ciudad y estamos en los últimos detalles prácticamente de tener todo listo. Sabemos que queremos hacer el mejor esfuerzo y queremos ver, como dijo Eduardo, muchos de ustedes presencialmente. Esperamos compartir una bonita experiencia con ustedes. Que Dios les bendiga, una linda noche. Gracias por su presencia, por la fidelidad a lo largo de estas transmisiones. Descansen todos. Permítame orar, y veo que Rebeca en volante. Sin duda, qué esfuerzo, ¿no? Salió de donde quiera que estuvo, ahora creo que la están llevando a su casa. Padre, gracias por este tiempo y gracias por permitirnos seguir disfrutando de estas formaciones, de estos momentos de formación. Sin duda hay tantas preguntas. Todavía muchos de estos detalles seguirán siendo temas pendientes, pero como bien decía David, sensibilícenos, rompa nuestro molde, nuestro paradigma mental también. Permítanos aún en un ambiente de respeto, de tolerancia, de amor, de santidad, poder seguir disfrutando desde nuestra diversidad, desde cada quien desde sus diferentes puntos de vista, pero que podamos, lo que tengamos en común, Señor, cultivarlo, y aún que los desacuerdos ni siquiera tenga que dividirnos, sino más bien que podamos crecer en medio de nuestros desacuerdos y aún los desencuentros. Y para este fin, desencuentros teológicos, desencuentros bíblicos o desencuentros en cuanto a formación, en cuanto a contexto. Y gracias por la vida de David, de Eduardo, por por esta gracia de enseñarnos, por esta capacidad de poder iluminarnos. Bendícelos. Y gracias por este fin de semana y los siguientes días del aniversario.
que se nos viene y te pedimos que tú nos acompañes. Queremos honrarte a ti, tú eres el merecedor de todo esto. Celebramos tu fidelidad. Si seguimos con vida, si estamos aquí, es netamente tu fidelidad, tu amor, tu respaldo a nuestras vidas. Y no celebramos un hombre, no celebramos ni siquiera un ministerio ni una entidad. Honramos la presencia y la persona de nuestro Señor. Padre, gracias y por nuestros hermanos que hoy se sumaron, quienes no pudieron estar, de igual manera bendícelos, quienes aún van a ver esto en tiempo diferido. Que tu gracia esté sobre ellos. Permítanos tener un descanso reparador y que este fin de semana sea de siempre tu respaldo a nuestras vidas y en todo lo que emprendamos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Buenas noches a todos. Que Dios les bendiga. Fidel está mandando saludos para todos. Ya está en el aeropuerto, así que tiene un viaje de casi 15 horas. Va a estar 10 horas en Panamá con su esposa. Llegará mañana a las 5:30, casi 6 de la tarde. Y estaremos encantados. Y los que van a venir a Quito, tenemos todo listo para recibirles. Encantados de conocerles. Esperándole con katsus, con hormigas, con cuy, para todos. La cara de Diva. Se estresa Diva. Bendiciones a todos. Buenas noches. Yo me Buen fin conformo de con un semana. yaguarlocro de Santa Clara. ¿Ah? Y un locrito de papas bien puesto, eso sí.